Bien. Buenas noches, chicos. Bueno, tardé un poquito porque tuve que reiniciar todo, pero ¿está grabando? Sí. Bien, entonces, la anterior clase estábamos viendo huesos del cráneo y habíamos quedado viendo el occipital. Habíamos quedado a medias del hueso occipital. Ya. Ya. Bien, entonces, repasando un poquito lo que es el hueso occipital, ya les había dicho que era un hueso plano que para su estudio se lo divide en dos caras, una cara externa y una cara interna. Ya habíamos empezado a ver la cara externa y les había mencionado los detalles anatómicos de la cara externa. Ya, el detalle anatómico que es más notorio desde el principio, o a simple vista, como decimos, es el agujero occipital, que es este agujero, ese pulso, ¿no? Bien, este agujero de acá, ya que sería el agujero occipital o también llamado foramen magno. En base a este agujero es que vamos nosotros observando todas las demás partes. ¿Ya? Entonces, luego, en la parte anterior a este, ya vamos a tener lo que es la apófisis basilar, que es, a ver, no ya tengo esta página. Ya. Entonces, ¿qué sería esta porción de acá? ¿Ya? Esto de acá es lo que es la apófisis basilar o proceso basilar. ¿Ya? La palabra basilar viene de la palabra base. ¿Ya? Entonces, da el nombre de apófisis basilar. En la apófisis basilar vamos a encontrar esta estructura, que es, si ustedes quieren, como una puntita que brota, ¿ya? Que se va a llamar tubérculo faríngeo, que sería el tubérculo faríngeo, que es, podemos decir, como la parte donde se sujetan los músculos que forman la faringe. Y justamente esta porción de acá es el techo de la faringe. Ya es el área donde es el techo de la faringe, de la garganta, que le llamamos. ¿Ya? Ahí está. Bien. Entonces, eso sería esta porción. Vamos a borrar esto. A los lados del agujero occipital tenemos esta estructura de acá, que tendríamos la misma al otro lado, que aquí lo han cortado para dar más campo a la imagen, que sería el cóndilo del occipital. Bueno, los cóndilos, ¿no? Pues son dos, derecha e izquierda, los cóndilos del occipital. Estos sirven de apoyo a todo el cráneo, como pueden ver. Ya, esta otra porción de acá, que es un orificio, que se llama el conducto hipogloso, porque por ahí ingresa el nervio hipogloso. Detrás de los cóndilos, en la parte posterior, tenemos esta fosa, que se llama fosa condilia, y en la misma fosa, como pueden ver, hay un orificio, que es el agujero condilio. Eso encontraríamos a los lados del agujero occipital. Hacia la parte posterior tendríamos un área que se eleva, que es esta área, que es la cresta occipital externa. Esta parte de acá es un área más brotada, más levantada, si ustedes quieren, del hueso, esta zona, que sería la protuberancia occipital externa. Ya,
hacia los lados de la protuberancia tendríamos esta línea de acá y esta línea de acá, esta de acá y esta de acá, que serían las líneas occipitales. ¿Ya? Bien, eso sería lo que encontramos en la cara occipital externa. Vamos a ver ahora lo que hay en la cara occipital interna. Aquí vemos al hueso visto en la parte superior y aquí tenemos al mismo orificio que habíamos del otro lado, que sería el agujero occipital o foramen magno. Y hacia la parte anterior de este encontramos esta área aplanada, que sería la superficie basilar, donde se apoya la protuberancia. Hacia los lados tendríamos los mismos agujeros que vimos al otro lado, el agujero del hipogloso y el condilio. Y de ahí nos iríamos hacia la parte posterior, y en la parte posterior tendríamos esta porción de acá, que es, como pueden ver, más elevada. Esta zona sería la cresta occipital interna. Y sobre esta cresta hay un canal, que es este de acá, que es el canal para el seno venoso occipital, ya que está sobre la misma cresta occipital interna. Bien, donde termina esta cresta, que sería esta zona de acá, esa zona, tendríamos a la protuberancia occipital interna. De la cresta occipital interna, ya, que es otro levantamiento que hay, ¿no? A los lados de esta, de la cresta, de la protuberancia occipital interna, tenemos dos canales, que sería uno, el que vamos a dibujar acá, ese, y el del otro lado, ¿no? Que estaría en la misma dirección por el lado derecho. Ya, esos dos canales son los canales para los senos venosos laterales. Bien, y nada más. Hasta ahí sería el hueso occipital. Bien, entonces eso como repaso. El siguiente hueso que vamos a ver sería el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso que aquí en la imagen lo ven con color rojito, ¿ya? Sería este de acá. Es un hueso par, eso significa que son dos, derecha e izquierda. Se encuentra en la parte inferior y lateral del cráneo, ¿ya? Estos dos huesos, para su estudio, se va a dividir cada uno, ¿ya?, en tres partes, ¿no? Así que vamos a ver solamente el del izquierdo que están viendo, pero lo mismo se aplicaría al derecho, ¿ya? Se divide para su estudio en tres porciones. Esta porción, que es la porción que se encuentra en la parte superior, que es la que le estoy resaltando, ya sería la porción escamosa, la escama o la porción escamosa. Esta porción, que sería la del medio, ¿no?, toda esta pieza ahí, sería la porción petrosa, o también llamado peñasco. Y luego esta porción de acá, que es la porción mastoidea. ¿Ya? La porción mastoides o mastoidea. Bien, entonces hasta ahí sería
las 3 porciones del temporal. Estas porciones se las divide así para estudiarlas, pero se aprovecha el hecho de que este hueso, cuando nacemos, está separado en 3 porciones, ¿ya? Estas 3 porciones son las porciones que cuando nacemos están separadas. En otras palabras, el hueso temporal, al momento del nacimiento, son 3 huesos. Sin embargo, se van fusionando, igual que el frontal, hasta generalmente completar esa formación el tercer año. ¿Ya? Ahora, en adulto es uno solo, así que lo estudiamos así. Pero como es un hueso irregular, para facilitar su estudio, se lo divide en 3 porciones. ¿Ya? Porque es bastante difícil explicarlo en una sola pieza. Entonces, los dividimos en 3 porciones y vamos a estudiarlo como si fuesen 3 huesos, pero no se olviden que es uno solo, ¿no? Vamos a hablar de cada porción. Bien, entonces empezaremos con la porción escamosa, ¿ya? La porción que está en la parte superior, ¿ya? Con esta porción vamos a empezar. Bien, esta porción es una estructura de forma aplanada, ¿ya? Bien, es la porción aplanada que tiene como es plano, tiene 2 caras, ¿ya? Una cara interna y otra cara externa. Pero no la tengo. Bien, entonces, como es plano, va a tener 2 caras. Una cara externa y una cara interna. ¿Ya? La cara externa es la que estamos viendo justamente en esta imagen. ¿Ya? Ahora, como es aplanada, solamente tenemos cuantos detallitos. Es generalmente lisa en la mayor parte de la superficie. ¿Ya? Lo primero que vemos es este canal que ustedes ven acá, que se divide, ¿ya?, en 2 canales, ¿ya?, que sería lo que es el canal para la arteria temporal, ¿ya? Por ahí va la arteria temporal y deja su marca en el hueso, ¿ya? Luego tenemos esta estructura que brota acá, que es una puntita que sobresale del hueso, se llama apófisis cigomática. La apófisis cigomática, que se llama así porque entra en contacto con el hueso cigomático, ¿ya? El hueso cigomático, es decir, que está ahí, ¿ya? Y porque entra en contacto con él, se va a llamar apófisis cigomática. Ahora, como hay otro hueso que tiene apófisis cigomática, si ustedes se acuerdan, el frontal, esta parte también se llama apófisis cigomática. Ya, entonces, por ese motivo, hay que aclarar, ¿no? Entonces se va a llamar apófisis cigomática del temporal, ya, para no confundirlo. Igual como el de acá arriba, se llama apófisis cigomática del frontal. Bien. Debajo de la apófisis cigomática del temporal, tenemos una pequeña fosa, que es esta que ven acá, que es donde encaja la cabeza y la mandíbula, que se llama justamente así, fosa mandibular. ¿Ya? Bien, no hay más detalles que estén ahí. ¿Ya? Esa sería entonces la cara externa.
Vamos a ver ahora la cara interna. Bien, acá. Entonces, este es un corte sagital, si se acuerdan. ¿Ya? Aquí solamente hay un solo detalle anatómico, ¿ya? Que es este canal que vemos acá, ese, que ya lo hemos visto cuando hablamos parietal, que es el canal para la arteria meningia media, ¿ya? Acuérdense la que les mencionaba, que cuando uno se golpea la cabeza en un lado, aquí puede cortarse y sangrar, ¿no? Lo que le llamamos la ojadiguera. Bien, no hay más detalles en esta cara. Bien. Bien, entonces vámonos a la siguiente porción. La siguiente porción es la porción petrosa, que también se llama peñasco. Sería esta porción de acá. Y ahora, el peñasco tiene forma de obelisco. Y entonces, para entender eso, les voy a mostrar que es un obelisco. Ya, a ver, van a entenderlo. Un obelisco es una estructura, ahí está. Todos esos son obeliscos. Ya veremos, a ver, esta creo que se ve mejor. No. Ahí está, ahí está. Ya, entonces, un obelisco, como ven, es una estructura como una estaca, es un monumento, una estatua, ¿no? Ya, pero tiene abajo, porque se apoya en el piso, la base, ¿no? Que apoya el suelo. Ya, arriba tiene la punta, que es el ápice, y el resto es el cuerpo. Y tiene 4 caras. En esta imagen solamente vemos, como ven, 2 caras. Ya. A ver. Ahí, ¿no? Ven 2 caras, ¿ya? Pero tiene 4. Nos faltaría ver las del otro lado, ¿ya? Entonces, esta porción del hueso que estamos hablando tiene esa forma, ¿ya? Solamente que en vez de estar así parado, estaría echado. Tendría, por lo tanto, una base, que sería, en teoría, lo que en este gráfico es lo que está ahí abajo, ¿no? Ahí abajo. Pero, en nuestro caso, estaría a un lado. Y tendría también 4 caras, igual que esta porción, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver lo mismo o parecido en el hueso, ¿ya? Bien. Entonces, esta área que les voy a dibujar sería la base. Esta zona. Esa zona es la base, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, si es la base, la punta estaría allá hacia el centro, más o menos por acá. Entonces, para verlo, tendría que verlo de arriba y de abajo, ¿no? Y si yo lo veo así de arriba y de abajo, vamos a ver, si veo de abajo, voy a ver esta cara de acá, la que estoy repasando, y esta otra cara de acá, ¿ya? Si veo de abajo. Y si lo veo de arriba, tendría esta cara de acá y esta otra cara, ¿no? Entonces, para que más o menos se vayan dando cuenta cómo es. Bien, entonces vamos a verlo. Estoy olvidando. La base primero, aprovechando que estamos ahí. Ya en la base solamente hay un detalle anatómico, que es ese agujero que se ve a simple vista, que es este agujero que ven ahí, ¿no? Es el conducto auditivo externo. Ya,
o meato auditivo externo. Es el ingreso al conducto auditivo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, lo que vemos ahí es el agujero de entrada, el meato auditivo externo. Es el único detalle que hay en la base, nada más. Los demás detalles estarían en las caras, incluido esta punta que ven, que aprovechando que estamos acá, la veremos, yo ahorita les voy a mostrar la misma, que es la apófisis estiloides ya, del temporal. ¿Ya? Lo vamos a ver cuando veamos de abajo. Entonces, no se olviden cómo se ve, como un colmillito ahí colgando. Bien, aquí está. Esta es la imagen del cráneo visto de abajo. ¿Ya? Entonces, el hueso que estamos hablando, la porción que estamos hablando, sería esta parte de acá. Eso de ahí. ¿Ya? La zona de la base que vimos del costado es más o menos esa área cuadrada de acá. Este es el meato auditivo, pero estamos viendo de abajo. ¿Ya? Y esta es la puntita que les mencioné, que es la apófisis estiloides del temporal, la que les dije como un colmillito. Bien, entonces, de este ángulo vemos, aquí fíjense, hay una línea que sería uno de los bordes. Entonces, esta área sería una de las caras, y esta otra área, que no se ve por completo, sería la otra cara, las dos caras que vemos de abajo. Sin embargo, solamente vamos a hablar de los detalles que se ven, porque tampoco hay más detalles que se pueden hablar. Ya, entonces, podemos decir que esta cara es la cara antero inferior, porque mira hacia adelante y hacia abajo. Y esta, la posterior inferior. Ya, sin embargo, con que ustedes sepan que tiene 4 caras, no necesito que sepan si es anterior, superior, inferior. Eso a mí me basta que ustedes sepan. Ya, ahora, ¿qué hay en estas caras? Las que vemos acá. Primero, este agujero que ven, que sería el conducto carotidio. Ya, el conducto carotidio. Ya, ese conducto es por donde entra la arteria carótida, ¿ya? Y por lo tanto, esa porción del hueso es una porción delicada, ya que la carótida es la arteria que alimenta al cerebro. Entonces, si esa zona se fractura o algo, pudiese lesionar a la carótida y por lo tanto, por decir que esa zona del cerebro se muera por falta de sangre, ¿no? Ya. Bien. El otro detalle anatómico que encontramos al lado de este es un agujero más pequeñito. A ver, lo vamos a ampliar un poquitito a ver si lo pueden ver. Ya, a ver. Miren, hay un agujero bien pequeñito ahí. Ya, chiquitito. Ya, se llama conducto timpánico. Ya. Ahora, sucede que por ese conductito va a salir algo que se le conoce como la trompa de Eustaquio. Y es una porción, un pequeño tubito delgadito que se dirige de ahí hacia la faringe, acá. Ya, esa porción conecta con lo que es el oído medio, que por cierto, dentro de esta parte del hueso se encuentra lo que es el oído medio, los huesecillos del oído, el tímpano, el yunque, estribo, etc. Se encuentran ahí adentro. Entonces, ese conducto comunica con la faringe. ¿Ya? Bien. Luego tendríamos esta porción que ya les había mencionado, que es la apófisis estiloides del temporal. Bien.
hasta ahí serían los detalles anatómicos de estas dos caras de lo que es la porción petrosa. Ahora vamos a ver la misma, pero lo vamos a ver vista de la cara superior, o sea, vista de arriba, para poder ver las otras dos caras. Acá. Bien. Entonces, la porción petrosa o peñasco sería esta porción de acá. Eso. Esto de acá es la porción escamosa que vimos hace rato con el conducto para la arteria meningia media, pero no había nada más como les había mencionado. Entonces, lo único que vamos a ver ahorita es esa porción. Ya, si ven, aquí también se ve el borde que separa las dos caras que se ven de este ángulo. Ya, esta que sería la cara antero superior y esta la cara postero superior. Ya. Bien. Entonces veremos los detalles anatómicos de estas dos caras. Como siempre vamos a ir de mediana a lateral. Entonces lo primero que encontramos en esta área es una fosa. Eso justamente que estoy encerrando ahí es una fosa que se llama la fosa al ganglio trigémino. Ahora, también a este ganglio que les menciono, ya se le llama el ganglio de Gasser. Ahora, este ganglio de Gasser se apoya en esta zona. Por lo tanto, a esta fosa también se le suele conocer con el nombre de la fosita de Gasser. Entonces podemos llamarle de las dos maneras. Ya, la fosa para el ganglio de Gasser o la fosita para el ganglio del nervio trigémino. ¿Ya? Bien. Luego tenemos este agujero que ven acá, que es el meato auditivo interno. Meato auditivo interno. Por este agujero sale el nervio auditivo hacia el